Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Patiño Fernández del grupo 54464. En este momento vengo a exponer el tema de tablas de contingencia de la materia de estadística inferencial a cargo de la docente Lorena Delgado Jiménez. Acá tenemos el concepto de qué es una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es un conjunto de filas y columnas que sirve para clasificar los datos recopilados. En estadística, las tablas de contingencia se usan para calcular probabilidades y analizar la información recopilada. Estas tablas se usan para analizar relaciones entre variables cualitativas, resumir información de encuestas o estudios, detectar patrones de comportamiento, base para pruebas estadísticas. ¿Qué manera o cómo se construyen? Se escogen dos variables categóricas, crean filas y columnas con categorías, que en este caso voy a utilizar 2x2, tanto dos filas como dos columnas, registrar frecuencias de cada celda, calcular totales por fila y columna. Acá tenemos un ejemplo de tabla de contingencia. Yo escogí los resultados, ¿sí?, de todos los partidos de un equipo de fútbol durante una temporada entera. A partir de esta información se calculan también algunas probabilidades que ya las vamos a ver en las siguientes diapositivas con unas fórmulas que pude investigar. Esta es la tabla de contingencia donde se evidencia pues el 2x2. En este caso estamos calculando las victorias como local. Tuvieron 19 victorias en total como locales. Jugando como visitantes 11 victorias para un total de 30. Acá estamos calculando el total de juegos de victorias de local y victorias de visitante. En derrotas como locales 6 y como visitantes 14. Acá también tenemos un total de las derrotas como local y como visitante. También tenemos un total de victorias y derrotas como local, en total fueron 25, y de victorias y derrotas como visitante, para un total también de 25, y esto nos da 50. En el tema de probabilidades, planteé algunas, dado un partido cualquiera, ¿cuál es la probabilidad marginal de que el equipo pierda? ¿Cuál es la probabilidad conjunta de jugar visitante y ganar? ¿Cuál es la probabilidad condicional o probabilidad condicionada de ganar si se juega de local? Para calcular la probabilidad se debe dividir el número de casos favorables del evento entre el número total de casos posibles, como lo vemos en esta fórmula. Es decir, la fórmula para calcular la probabilidad es esta que vemos acá. También las puse en la diapositiva para tenerla en cuenta. Por lo tanto, en la primera pregunta, calcular la probabilidad marginal de derrota, debemos dividir el número de derrotas observadas entre el número total de partidos. Derrotas y número total de partidos. Para hallar la probabilidad conjunta de que suceda al mismo tiempo jugar de visitantes y ganar, se debe dividir el número de victorias sucedidas jugando de visitante 11 veces entre el número total de casos, que es 50. Por último, para determinar la probabilidad condicional de que el equipo gane cuando juega de local, se tiene que calcular el cociente entre el número de victorias locales, 19, y el número total de partidos jugados como local, que son 25, un igual 0,76, como lo vemos acá. Fijarnos que en el cálculo de las probabilidades no siempre se hace de la misma manera, ya que el denominador de la fórmula, o sea, el número
total de casos varía según el tipo de probabilidad. Como hemos visto también en el ejemplo de arriba, resulta muy cómodo calcular probabilidades a partir de una tabla de contingencia. Simplemente se deben tener los conceptos claros y sustituir los datos adecuados en la fórmula. Además de las tablas de contingencia, pues facilitan deducir las relaciones entre las variables de una investigación con solo observarlas, ya que presentan los datos de manera ordenada y limpia. En conclusión, son útiles para organizar y comparar datos, facilitan la comprensión de relaciones entre categorías, se aplican en encuestas, investigaciones y análisis de mercado. Por último, las referencias. Casi te varias referencias, unas también sacadas de la biblioteca de la CUN. Espero les haya gustado la explicación. Esto fue tablas de contingencia. Feliz noche.